Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro sincrónico de nuestra asignatura Organización de la Documentación. El día de hoy, siendo ya las 3 en punto de la tarde, de acuerdo a lo que teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica número 4, en este caso la correspondiente al módulo número 3 del curso. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. El día de hoy, entonces, estaremos hablando un poco sobre algunos conceptos asociados al flujo de información dentro del módulo número 3. Ya con anterioridad hemos desarrollado otros 3 encuentros sincrónicos. En esas ocasiones hablamos un poco de temáticas correspondientes al módulo 1 y al módulo 2. Y durante la primera semana del curso, primera, segunda, desarrollamos el encuentro sincrónico de bienvenida. En este momento, de las 5 sesiones sincrónicas que nosotros teníamos programadas al inicio del curso, perdón, solamente nos quedará pendiente el desarrollo de la sesión sincrónica número 5, que corresponde al cierre del aula, la última asignatura del curso. Perdón, la última sesión sincrónica o encuentro sincrónico del curso. Bien, entonces la agenda que tenemos para el día de hoy será en primer lugar hacer una breve presentación del módulo número 3 y de las dos actividades que tenemos pendientes por desarrollar. Ya no falta mucho realmente para finalizar el desarrollo de nuestro curso. Luego de esto hablaremos del análisis estratégico, donde haremos mención de los factores internos y los factores externos que se evalúan para desarrollar precisamente estos aspectos asociados al manejo, flujo de información dentro de las empresas. Y luego hablaremos de dos aspectos mencionados por parte de Swanson sobre cómo una tecnología de información se implementa dentro de una organización. Entiéndase que este ejercicio facilita precisamente el flujo de información dentro de la empresa, ¿no? Las tecnologías están eh, estipuladas, particularmente las TIC, para encontrar los diferentes apartados donde se crea información dentro de la compañía, capturar esa información y eh, administrarla de manera que esté disponible en el momento, en el lugar en que así lo requiera la empresa, en que así lo requiera la organización, para obviamente desarrollar los ejercicios como lo son la formulación de estrategias, la toma de decisiones o, por ejemplo, los ejercicios de diseño de acciones correctivas o estrategias de mejoramiento. Em, Finalmente, vamos a hablar de cómo se desarrolla el proceso de difusión de la innovación, que precisamente pues describe las actividades que una organización debería ejecutar, debería desarrollar para poder implementar una tecnología dentro de su estructura, porque no solamente se trata de identificar una herramienta, adquirirla en el mercado y digamos que implementarla allí dentro de un sistema de cómputo y listo. Ya espero que se obtengan los resultados en mi empresa que yo esperaba con la implementación de esa nueva herramienta, ¿no? En realidad se trata de un ejercicio concienzudo que debe desarrollar la organización, que debe evaluar diferentes factores, debe desarrollar una serie de actividades, una serie de esfuerzos para sencillamente asegurar que esa actividad que se está desarrollando y que esa herramienta que se está implementando, pues finalmente va a permitir alcanzar los resultados deseados. Bien, entonces, ese será el último apartado de nuestra sesión sincrónica. Voy a hacer la exposición de un proceso, el proceso de difusión de innovaciones, que realmente es un proceso que conozco porque mi investigación académica en mi maestría en gestión de organizaciones se centró en precisamente evaluar varios procesos de implementación de tecnologías a partir de ese modelo. Bien, entonces, en primer lugar, recordemos que este módulo número 3 se denomina manejo y flujo de información, incluidos los documentos.
donde se busca que ustedes puedan identificar el proceso y manejo adecuado para proveer información documental, física o electrónica, de acuerdo con las normas vigentes que aplican para una organización y las políticas de tratamiento de los documentos internos y externos. Para este módulo número 3 nosotros tenemos planeado el desarrollo de dos actividades, como muy seguramente ustedes ya lo saben, porque lo hemos mencionado desde las sesiones sincrónicas anteriores, ¿no? Este módulo número 3 de nuestro curso, entonces contiene, en primer lugar, la actividad número 5, que corresponde a una evaluación temática del módulo 3. Esa evaluación número 5 tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula. En este momento ya se encuentra habilitada, se habilitó realmente hoy a las 8 de la mañana y tendrá cierre el próximo lunes 5 de julio, igualmente a las 8 de la mañana. Esa será la fecha y hora límite del desarrollo de esa actividad. ¿Bien? Y para el día 6 de julio, perdón, sí, a partir del 5 de julio tendremos la habilitación de la actividad 6, la evaluación acumulativa del curso. Recordemos que esta actividad va a permanecer habilitada hasta la medianoche del domingo 18 de julio. A diferencia de las demás actividades, tendrá cierre un día domingo a la medianoche, no como las demás que tienen cierre los días lunes, pero la principal particularidad o la diferencia es que esta actividad ya no permite un tiempo adicional para su desarrollo. Es decir, la fecha cierre de esa actividad coincide con la fecha límite del curso. Por lo tanto, quienes no puedan alcanzar a participar por X o Y razón en esa actividad, pues ya posteriormente no será posible. La invitación es a que por favor eh, realicen los ajustes necesarios en su agenda personal, en su cronograma de actividades individual, para asegurarse que dentro de esas fechas, del 5 al 18 de julio, ustedes van a poder presentar dicha evaluación. La recomendación que yo siempre les hago, que creo que ya les hice en las dos sesiones sincrónicas anteriores y se la repito hoy nuevamente, es tratar de realizar la presentación de esa evaluación final durante la primera semana o el primer fin de semana con el cual ustedes van a contar, es decir, entre el 8, 9 de julio al 12 de julio, en esos días, porque realmente después de esa fecha se pueden presentar inconvenientes, se pueden presentar dificultades que sencillamente los lleven a ustedes a no poder presentar bien. Entonces, por favor, lo reitero una nueva vez más, traten de realizar la presentación de su evaluación final con un tiempo de anticipación muy oportuno. Bien. Bueno, volviendo entonces a las temáticas que vamos a trabajar el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre lo que se trata el análisis estratégico. El análisis estratégico es un concepto que permite a las organizaciones plantear una doble mirada para poder definir su manera de actuar en su entorno. Es decir, estamos hablando de una visión doble hacia el interior de la empresa para conocerse, para diagnosticarse, para darse cuenta de las herramientas con las cuales cuenta, para darse cuenta de las competencias que tiene, para darse cuenta de los buenos ejercicios que desarrolla y a partir de eso bueno, pues plantear cómo se va a enfrentar a sus competidores. Y de igual manera, también identifica en este ejercicio de mirar hacia el interior de la organización sus principales debilidades, aquello en lo cual no se destaca, aquello que puede llegar a representar algún incidente grave, algún error significativo y que debería demandar una serie de esfuerzos por parte de esa organización para poder elaborar las estrategias que le permitan corregir y a su vez convertir esos inconvenientes en fortalezas para enfrentarse, como lo he mencionado con anterioridad, a los competidores con los cuales va a desarrollar su ejercicio competitivo dentro del mercado. Entonces el concepto de análisis estratégico surge como una agrupación de varias metodologías, porque realmente a lo largo de la historia de la administración,
han surgido diferentes metodologías con el objetivo de precisamente diseñar cómo van a desarrollarse los ejercicios competitivos o cómo normalmente el mercado les demanda a esas organizaciones ese tipo de dinámica. Y esas metodologías entonces se han agrupado para definir cómo las organizaciones deben establecer ese tipo de acciones, ese tipo de estrategias, ese tipo de actividades que les permitirá obviamente desarrollar sus actividades en ese entorno competitivo. Las metodologías que voy a mencionar a continuación, tanto en los aspectos internos como externos, son metodologías que no son las únicas que existen, no son las únicas metodologías que han sido diseñadas a lo largo de la historia, pero sí tal vez son las metodologías que tienen una relevancia mucho más significativa dentro del diario convivir de las organizaciones. ¿Sí? Son eh, metodologías que son aplicables hoy en día al entorno organizacional de las empresas, en términos generales, y el entorno competitivo de nuestras organizaciones. Me hacía falta mencionar que dentro de la mirada que también realiza, porque solamente hice mención sobre la mirada hacia el interior de la organización, me faltó mencionar que las organizaciones también hacen una mirada hacia el exterior, hacia el mercado en el cual compite. Y en esa mirada hacia el exterior, las organizaciones principalmente buscan identificar cuál es ese nivel de competencia que precisamente existe en su mercado, en sus iguales, en las organizaciones con las cuales se enfrenta para tratar de conseguir consumidores. Entonces, en ese sentido, la organización trata de identificar diferentes mutaciones que se presentan en su industria, pero no solamente trata de identificar el comportamiento normal de la organización en su mercado, no trata de identificar cuál es la dinámica puntual de la industria o de las organizaciones, sino que empieza a identificar otro tipo de factores, empieza a identificar otro tipo de aspectos, como por ejemplo lo es los cambios de tipo político, los cambios de tipo social, los cambios de tipo tecnológico, los cambios de tipo económico que suceden en el mercado y que determinan a partir de esas mutaciones cuál es el normal funcionamiento o cuál es el normal ejercicio competitivo que precisamente van a tener las empresas en ese mercado particular. Bien, entonces, de cara hacia la mirada interior que realizan las organizaciones, buscan identificar características puntuales del funcionamiento de su empresa. En el análisis de los factores internos, una organización puede identificar debilidades y también puede identificar, como lo mencionábamos, fortalezas. Trata de identificar esos elementos en varios apartados. Uno de ellos es por parte de los trabajadores o colaboradores de la empresa. ¿En qué se destacan esos individuos? Tal vez qué fortalezas, qué competencias particulares tienen esos individuos que sobresalen frente a los demás. Pero también hay otro aspecto y es la verificación de fortalezas y debilidades en los sistemas de gestión que tiene la empresa, también en la utilización de los recursos que realiza la compañía y también, algo muy importante, es en la interacción entre procesos de la organización. Y esto resalto que es muy importante porque creo que incluso en la sesión sincrónica anterior hablamos un poco de la importancia del desarrollo del ejercicio de mejoramiento continuo por parte de las empresas, de cómo eso repercute de manera significativa en los resultados de la organización. Ahora bien, hay que resaltar algo bastante relevante y es que las organizaciones a lo largo de los años se han preocupado de manera pues objetiva en realizar un ejercicio de mejoramiento continuo a lo largo de todos sus procesos de gestión. Entonces se preocupan por reiteradamente estar evaluando sus procesos y estar constantemente tratando de diseñar estrategias alternativas que les permitan a sus procesos ser mucho más óptimos y conseguir obviamente también mejores resultados. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En muchas de esas ocasiones las organizaciones al repetir, al realizar constantemente ese ejercicio de mejoramiento, se dan cuenta que efectivamente
están optimizando cada uno de los apartados, están optimizando cada uno de los procesos de gestión, pero ese resultado, esa optimización de cada proceso no se está llevando al fin. Es decir, si bien estamos optimizando cada proceso por separado, cada apartado de manera individual, al final el resultado global o general de la organización continúa siendo el mismo. Es exactamente igual. No se identifica ninguna optimización. Y acá precisamente menciona claramente ese criterio, em, este pequeño apartado. Y es que menciona que es importante verificar las fortalezas y debilidades que existe en la interacción entre los procesos. ¿Mm? ¿Y cómo lo relaciono con lo que mencioné con anterioridad? Pues bien, sucede que, como lo he dicho, las organizaciones han desarrollado sus ejercicios de mejoramiento continuo, de optimización constante de cada uno de sus apartados, y lo consigue. Pero esa optimización se pierde en la interacción entre los procesos. Es decir, por ejemplo, la organización tiene un proceso A y un proceso B. En el proceso A, anteriormente se tardaba su ejecución 50 minutos, el proceso A, mientras que el proceso B se tardaba 60 minutos. Ahora, la organización a partir de su ejercicio de optimización, el proceso A que tardaba 50 minutos ha pasado a tardarse 35 minutos, optimizando su tiempo, y el proceso B que se tardaba 60 ahora se tarda 50. Entonces uno entendería que, pues bien, digamos que anteriormente la organización en la ejecución de sus dos procesos, anteriormente se tardaba 130 minutos, 50 del primero, 60 del segundo, más la interacción entre un proceso y otro. Y conseguía un tiempo total de 130 minutos. Eso significaría que gastaría 20 minutos en la interacción entre un proceso y otro. Y resulta que ahora ha disminuido ese tiempo. Y uno pensaría que posiblemente eh, 35 del primero, 50 del segundo, serían 85, más 20 que se trataba el otro, pues 105 minutos. Obviamente estamos hablando de que en términos generales disminuyó 25 minutos, pero resulta que no, sigue tardándose los mismos 130 minutos. Resulta que ahora vamos a ver la interacción entre un proceso y otro, y esa interacción ya no es de 20 minutos, sino que ahora es de eh, 25, perdón, 35, 45 minutos. Entonces, todo eso que conseguimos optimizar en cada actividad lo estamos perdiendo dentro de la interacción. Entonces, por eso es muy, muy importante que se realice un análisis de estos apartados, de que efectivamente esa interacción permite sencillamente que se desarrolle de manera adecuada em, la optimización en términos generales de la empresa. Bien, luego vamos a hablar, ahora pasamos a los factores externos. Bueno, ya analizamos los elementos internos de la organización. Dentro del ejercicio podemos identificar, por ejemplo, las metodologías EFI, IFI, el mismo análisis DOFA, para identificar en esa dinámica cuáles elementos internos nos representan mayor relevancia. Ahora bien, vamos a evaluar los factores externos. En este análisis de factores externos, la idea es identificar aquellos aspectos que tienen un impacto significativo dentro de la dinámica de la organización, aquellos aspectos que al mutar, al cambiar, pueden llegar a representar de manera significativa algún tipo de dinámica que obliga a las organizaciones a tomar decisiones. Ya con anterioridad hice mención de algunos factores. En en este tipo de análisis existen algunos factores que tienen eh, una relevancia distinta, una relevancia particular. ¿Mm?
se trata de la metodología PEST. En algunas ocasiones se extiende hasta mencionar el concepto PESTEL y en algunas ocasiones inclusive agregan otro adicional que es la metodología PESTEL. ¿De qué se trata? La primera P hace referencia a las mutaciones políticas, cambios de tipo político que obligan a las organizaciones a tomar decisiones para continuar con su acción tradicional de actividades. Hagámonos una idea de que ustedes tienen una organización que se dedica a elaborar zapatos, tenis, zapatillas, y el 40% de su mercado, el 40% de sus clientes está en el vecino país de Ecuador. Pues resulta que por algún tipo de decisión política se ha cerrado la frontera y se ha tomado la decisión de eh, bloquear los diálogos diplomáticos con el vecino país. Eso significa que el 40% de su producción va a estar bloqueada. No van a poder vender esos productos. Esto afecta la dinámica de la organización. Segunda palabra, segunda letra, la E de economía. Cambios de tipo económico que al presentarse obligan a las organizaciones a tomar decisiones. Por ejemplo, si su organización se dedica a importar productos del exterior para comercializarlos en el país y resulta que en ese ejercicio de importación obviamente usted adquiere esos productos en el extranjero mediante la moneda o la divisa del dólar. Y si dentro de esa dinámica cambiaria de un día para otro hay un fuerte crecimiento del dólar, no sé, 300 pesos, pues eso significa que por cada dólar que usted pague por ese producto, ahora va a tener que pagar 300 pesos más. Y tiene que usted evaluar si eso puede traducírselo o transferírselo directamente al consumidor final. Tercera letra, S, social. ¿Qué cambios de tipo social se pueden presentar para dinamizar la actividad de la organización? Pues algunos cambios que se puedan llegar a presentar dentro de la sociedad que cambien la percepción que tienen sobre, por ejemplo, un producto. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan hace 2, 3 años cuando las personas empezaron a tener una idea. Cuando digo esto me refiero a que fue una generalidad de las personas que empezaron a identificar a las bebidas gaseosas como una bebida que afectaba la salud de las personas. Y todo el mundo se volcó a tomar té helado, porque identificaban el té como un producto beneficioso. Eso es un cambio de tipo social que repercute en la dinámica de la organización. Si su organización se dedica a realizar gaseosas, pues obviamente eso le afecta de manera significativa. Cuarta letra, la T, de cambios tecnológicos. Esos cambios tecnológicos hacen referencia a la aparición, por ejemplo, de una nueva maquinaria, una nueva aplicación que le permite a ustedes, por ejemplo, realizar sus productos de manera más rápida y a un menor costo. Entonces ustedes deben analizar si, por ejemplo, si pueden importar o implementar o comprar esa herramienta para implementarla dentro de su organización. ¿O qué pasaría si ustedes no lo hacen y un competidor sí lo hace? Ese tipo de cambios. Hasta ahí la metodología PEST. Hay algunos autores que agregan o digamos que separan otros dos letras adicionales, la E y la L, para completar la metodología PESTEL. Esa E adicional corresponde a los cambios ecológicos y la L a los cambios legales. Algunos autores no consideran oportuno separar estos dos factores adicionalmente porque conciben que esos dos factores están inmersos dentro de el factor político. Porque los cambios ecológicos como normatividades que salgan para, digamos, que proteger al consumidor o proteger al medio ambiente, pues están ligados directamente a la política. Y también la aparición de nuevas leyes, nuevas normatividades dentro del mercado está obviamente ligado a ese ámbito, a ese factor político. ¿Bien? Y hay otro elemento adicional que es la I, para completar el PESTELI, que hace referencia a la industria, a mutaciones o cambios de la dinámica de la industria que llevan a una organización a tener que actuar. Un ejemplo que yo les podría dar al respecto. Imaginémonos o traigamos a la mente la industria automotriz, donde las grandes organizaciones hoy en día
y estoy hablando de la gran mayoría, Audi, Mercedes, Peugeot, Citroën, bueno, realmente creo que todos, inclusive en el mercado local, Chevrolet, Renault, Ford, son organizaciones que ya hoy en día empezaron a producir vehículos eléctricos, ¿m? Y están migrando de la producción de vehículos a combustión a vehículos eléctricos. Pues bien, eso ha provocado esa dinámica. Inicialmente posiblemente fue uno, dos, y luego todos empezaron a mutar, todos empezaron a llevar la industria hacia allá. Fue un cambio de la industria. ¿M? Algunos autores consideran que ese tipo de cambios, ese tipo de mutaciones está demandado por los cambios tecnológicos y que no hace falta o no es necesario desagregar un factor adicional. Bien, bueno, Swanson, porque lo que vamos a hablar ahora es que las tecnologías de información y comunicación les permite a las organizaciones poder identificar la información que surge en su exterior, ¿m? Como por ejemplo identificar eh, cambios en la sociedad. Entonces, al estar constantemente relacionándose con sus clientes por medio de tecnologías de información, conocerán de manera anticipada precisamente cuáles son esas mutaciones que se están presentando en el entorno social de la empresa. ¿M? Cambios en el interior de la organización, mutaciones o identificación de fortalezas. Precisamente esas TIC le va a permitir a la organización constantemente estar alimentada de información, ¿m? Constantemente saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son los inconvenientes que se están presentando. ¿M? Entonces, dentro de las empresas existen diferentes niveles en los cuales se puede desarrollar precisamente esa actividad de implementar tecnologías de información y comunicación. Hay tres niveles fundamentales, según Swanson. Él establece que hay un nivel, un núcleo técnico, ¿m? Un núcleo que está relacionado directamente con los procesos clave o los procesos misionales de la organización y que obviamente tienen una interacción directa con los productos, con los servicios que se le ofrecen em, a los clientes, que se le ofrecen a los consumidores finales. ¿M? Hay un segundo núcleo, el cual corresponde a los sistemas de información. Precisamente es esa dinámica de flujo y gestión de datos, de información que se crea al interior de la empresa, información que obviamente permite el desarrollo de acciones correctivas o de estrategias de mejoramiento y por lo tanto ese núcleo va a permitir obviamente manejar de manera adecuada esta información y optimizar esas estrategias que se construyen a partir de su análisis. Y hay un núcleo adicional, que es el núcleo de los administrativo. Ese núcleo administrativo está relacionado directamente con los procesos visionarios de la empresa, esos procesos que se desarrollan con un objetivo principal y es el de asociarse hacia el desarrollo de actividades para definir el actuar o definir el camino que va a desarrollar la organización y alcanzar obviamente sus resultados en ese entorno competitivo. Este proceso de manejo de tecnologías o implementación de tecnologías tiene tres tipos que pueden desarrollarse. Un tipo 1 que corresponde a innovaciones en procesos restringidas al núcleo funcional de las TIC. Este tipo tiene dos subdivisiones adicionales. Un tipo 1A que son innovaciones en el proceso administrativo basado en tecnologías de información y comunicación. Y un tipo 1B que son innovaciones tecnológicas en los procesos. ¿Mm? Tipo 2 serán las innovaciones basadas en tecnologías de información y comunicación en el proceso de la administración interna de la compañía. El tipo 3 corresponde a innovaciones basadas en tecnologías de información y comunicación orientadas a los procesos centrales de producción o de prestación de servicios. Este tercer tipo, a su vez, al igual que el primero, tiene unas subdivisiones, pero en este caso son tres. Un tipo 3A, que son innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo. Innovaciones tipo 3B,
que son innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización, y tipo 3C, que son innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o con clientes. Estos tres son los tipos de innovación que pueden desarrollarse en esos niveles que anteriormente planteaba Swanson. Entonces vamos a asociarlos unos con otros, ¿no? Cada uno con su parte. El tipo 1 corresponde a los netamente asociados a procesos administrativos. Es decir, que estos se asocian o se pueden desarrollar en el núcleo administrativo, en el núcleo exterior de ese gráfico que nos presentaba Swanson. El tipo 2 corresponde al núcleo de sistemas de información, porque está asociado principalmente con la administración de la información para la gestión interna de la compañía. Y el tipo 3, que está asociado con los procesos de producción de bienes y servicios, corresponde a ese núcleo técnico, al núcleo central que planteaba Swanson en su gráfico. Es decir, que este tipo de innovaciones o estas tecnologías van a estar asociadas directamente o con los clientes, con los proveedores o con los procesos productivos e incluso también con los productos que se le ofrecen al cliente. Bien. ¿Cómo debe desarrollar una organización su proceso de difusión de una tecnología? Es decir, cómo una organización desarrolla esa actividad em, de implementación de una herramienta tecnológica, porque entendamos que este ejercicio comúnmente llega a ser identificado por las empresas como una moda administrativa, es decir, que cuando identifican que un competidor implementa una TIC, entonces el otro también lo hace y el otro y el otro, y básicamente lo hacen es por moda administrativa, como se denomina ese concepto, y no porque realmente identifiquen algo beneficioso o un plus en el desarrollo de ese ejercicio. Pues bien, Ochoa en 2015 planteó un modelo de difusión de innovaciones para entender cómo debe desarrollarse este ejercicio de manera completa, desde una etapa previa en la cual se verifican o se validan cuál es la situación real de la empresa, se realiza un diagnóstico como se establece allí dentro del análisis de factores internos, y al identificar en ese análisis problemáticas, se desarrolla un ejercicio de implementación de una herramienta que dé solución por medio de su utilización a esas problemáticas que se han identificado. Y esta metodología va hasta una etapa posterior en la cual en los ejercicios de medición de resultados, de eficiencia, de productividad, se incluye la utilización de la herramienta para validar si su utilización precisamente ha logrado obtener algún tipo de resultado de beneficio en esa problemática particular que se había observado. Entonces, este proceso de difusión de innovaciones se desarrolla en tres fases principales. Una primera fase de iniciación, donde de cierta manera planeamos el desarrollo del ejercicio. Una segunda fase de implementación. En esa fase de implementación, realmente lo que buscamos desarrollar es ya la ejecución de la actividad, la implementación de la herramienta, ya el desarrollo de las actividades asociadas a, al desarrollo y despliegue de toda la herramienta tecnológica. Y finalmente, una última etapa del proceso que corresponde a la fase del uso. Esa fase de uso sencillamente busca que efectivamente la herramienta esté adherida a todos los procesos centrales de trabajo de la compañía y esa herramienta permita identificar que se están logrando los resultados esperados con su implementación. Entonces, dentro de la primera fase, en la fase de iniciación, vamos a desarrollar tres etapas, tres tareas principales. Una primera que es el establecimiento de la agenda. En esa etapa de establecimiento de la agenda, básicamente la organización busca identificar las situaciones no deseadas, las problemáticas, aquellas situaciones indeseadas que se están presentando en el desarrollo de sus actividades, en su actividad interior. En ese ejercicio entonces se procederá a jerarquizar esas situaciones para identificar cuáles de ellas tienen una mayor relevancia o cuáles de ellas repercuten de manera mucho más significativa en el actuar de la organización, cuáles de ellas tienen un impacto mucho más significativo, es decir, de esas problemáticas, cuáles cuentan con mayor relevancia. Luego entraremos en la siguiente etapa, que es la etapa de compatibilización. En esa etapa de compatibilización se realizará un cruce de innovaciones disponibles
y las problemáticas que se identificaron con anterioridad. Es decir, vamos a salir al mercado a buscar herramientas tecnológicas, a validar cuáles son sus beneficios, cuáles son sus principales características, y a partir de realizar esa validación, de realizar ese cruce, tratar de identificar cuáles de esas herramientas me permiten a mí dar solución a esas problemáticas que tiene mi organización. Obviamente, al tener jerarquizadas las problemáticas, también se podrá entonces establecer una jerarquía entre esa oportunidad de herramientas, es decir, cuáles de esas herramientas podría estar mi organización más interesada en implementar, porque represente un mayor beneficio. De este apartado, de esta tarea, debemos salir con un número de herramientas tecnológicas preseleccionadas, con un número de tecnologías de información y comunicación establecidas, ¿sí? 3, 4, 5. No centralizarnos en una, ¿no? Porque precisamente debemos entrar a validar cuáles de ellas pueden representar un mayor beneficio para la empresa. ¿Eso dónde se realiza? En la tercera etapa, en la etapa de adopción, donde vamos a realizar una serie de negociaciones internas para validar cuál de esas herramientas representa un mayor beneficio para mi empresa. Voy a tratar de validar qué aspectos beneficiosos tiene cada herramienta tecnológica, cuáles son sus principales cualidades, cuáles son sus principales beneficios, cómo cada una de ellas me va a aportar a mi actividad. Sencillamente yo trataré de evaluar todas esas herramientas de manera interna, negociando con diferentes actores de mi organización, con diferentes líderes de trabajo, diferentes líderes de los departamentos de la organización, para tomar decisión por una herramienta en particular. Obviamente en este ejercicio se debe involucrar al área financiera porque ellos deben asegurar que la herramienta que se seleccione esté dentro del presupuesto que había establecido la organización para este ejercicio. Con la elección de una herramienta particular, podremos dar finalización a esta fase de iniciación para entrar luego en la fase de implementación. En la fase de implementación se desarrollan dos actividades. Una primera etapa de adaptación, donde van a desarrollarse modificaciones procedimentales y organizacionales dentro de la compañía. Las modificaciones procedimentales hacen referencia a los cambios en los procedimientos de trabajo para incluir la utilización de la herramienta en las actividades cotidianas. Y las modificaciones organizacionales hacen referencia a los cambios, a las mutaciones que tiene que realizar la organización para sencillamente adaptarse a la implementación de esa nueva tecnología. En la siguiente etapa, que es la etapa de aceptación, se buscará incentivar al personal interno de trabajo a la utilización de la herramienta. ¿Por qué? Porque es común que cuando se desarrolla un ejercicio de implementación de una nueva tecnología, una nueva metodología de trabajo, por ejemplo, existe una resistencia al cambio. Los trabajadores que vienen desarrollando un conjunto de actividades de manera tradicional y constante, al enfrentarse a nuevas metodologías, a enfrentarse a nuevas técnicas de trabajo, pues van a tratar de no cambiar, de mantener desarrollando las actividades como cotidianamente las venían desarrollando. Entonces eso va a provocar que sencillamente em, la nueva herramienta no sea bien recibida. Por lo tanto, debe motivarse a los trabajadores, incentivar a los trabajadores a hacer uso de esa nueva herramienta tecnológica. Y la última fase, que es la fase de uso, em, también, al igual que en el apartado anterior, existen dos actividades de manera particular. Una primera actividad que es de reutilización, donde vamos a validar que efectivamente la herramienta esté incluida en todas las actividades diarias, en todas las actividades cotidianas. em, Y, perdón, entraremos finalmente en la última fase, que es la fase de uso, em, donde sencillamente validaremos que la implementación de la herramienta esté consiguiendo resultados en la dinámica, en el quehacer diario de las organizaciones, que sencillamente eso esté representando un impacto de manera significativa. Bien, bueno. Mis estimados estudiosos, estas eran las temáticas que teníamos por trabajar el día de hoy sobre la implementación de una herramienta que nos permita manejar y desarrollar el flujo de información dentro de las empresas.
Recuerden que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud en la cual yo les pueda colaborar, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por su tiempo y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.